8:15 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos con el tema de pensiones. El Gobierno se reunió ayer por la tarde con los agentes sociales para abordar la reforma de las pensiones. En esa reunión estuvo Mari Carmen Barrera, que es secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la reunión? ¿Qué sacaron ustedes de ella? Bueno, pues fue una primera toma de contacto donde el Gobierno nos explicó cómo está la situación actualmente, tanto en el panorama nacional como internacional en cuanto a las pensiones. Hablamos sobre todo del desarrollo del Pacto de Toledo, que sabéis que actualmente se está también en vía parlamentaria negociando el acuerdo. Y bueno, fue bastante positiva, puesto que el Gobierno nos trasladó la intención de abordar la reforma del sistema de pensiones en las líneas en que nosotros venimos demandando. ¿Y cuáles son esas líneas, Mari Carmen? Pues es necesario, es urgente de abordar una reforma que equilibre por fin financieramente nuestra seguridad social, es decir, el déficit de la seguridad social tiene que desaparecer y tiene que desaparecer a corto plazo con una reforma sobre todo que atañe a cuestiones del propio presupuestario del propio gobierno, es decir, hablamos de los casi 20.000 millones de gastos impropios que la seguridad social tiene anualmente y que son fundamentalmente los responsables del actual déficit. Es decir, no solo eso, pero evidentemente, como decimos en UGT, es necesario que por fin presupuestariamente nuestro país, nuestro gobierno, aborde una reforma que haga que como decimos, cada palo aguante su vera, es decir, que la seguridad social no pague lo que no tiene que pagar, que eso es lo que la pone en déficit, y que ingrese también todo lo que tiene que ingresar, ¿no? Esa es un poco la reforma. Aparte, por supuesto, de una cuestión que venimos demandando desde hace más de 4 años ya, que es la cuestión de que las pensiones en nuestro país no se pueden recortar, tienen que subir como mínimo al IPC, y desde luego que los recortes en las pensiones pues no sirven para sostener el sistema de pensiones, sino todo lo contrario, para hundir la economía y la sociedad española, ¿no? Claro, entiendo que para ligar las pensiones al IPC hay que hacer otro tipo de reformas para que el sistema aguante. Entre esas reformas estaría el retrasar la edad de jubilación y también el cambiar el cálculo de la pensión para que tenga toda nuestra vida laboral o tenga, como se está comentando, los 25 mejores años de nuestra vida laboral. Retrasar la edad de la jubilación no es algo que esté ni siquiera en el debate del Pacto de Toledo, ni desde luego en la mesa que ayer tuvimos. De lo que sí que se está hablando y que es la verdad que sería una cuestión que debe de abordarse, que es muy importante, y es que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal, porque la mayoría de las personas mayores de 50 años en nuestro país pues son despedidas y evidentemente no llegan, es decir, eso hace que la edad efectiva se rebaje mucho, es decir, no llegan a la edad legal de jubilación las personas trabajando, ¿no? Esa sería una reforma importante, el conseguir que nuestro mercado de trabajo no expulsara a los mayores y desde luego sería una importante fuente de ingresos porque, claro, las personas en los mejores años de su vida, con las mejores cotizaciones, que es al final de sus carreras laborales, al dejar de trabajar, efectivamente, se pierden muchas cotizaciones que podrían ingresarse en la seguridad social y que, desde luego, en la práctica son un agujero. Ese es el debate que hay ahora mismo sobre la mesa y, desde luego, estamos de acuerdo en que nuestro mercado de trabajo no puede prescindir de los mayores de 55 años, que finalmente son jubilaciones que figuran como voluntarias, pero que son forzosas, puesto que son personas que proceden del desempleo. Claro, ahí sería penalizar a las empresas que opten por despedir a los que tengan más de 50, 55, 60 años, ¿no? Penalizar y al mismo tiempo entiendo que incentivar a aquellos trabajadores que quieran prolongar su vida laboral más allá de los 65 años. Efectivamente, eso ya existe. Y de hecho en nuestro país es una medida que comparada con el resto de países del entorno europeo, es verdad que hay pocos incentivos. Ya existe, insisto, ¿no? Todos conocemos
no sé, a catedráticos, en fin, a profesores que se permiten de prolongar su vida laboral porque están en buenas condiciones y desde luego la legislación de seguridad social lo permite, pero sí que es cierto que está poco incentivado, ¿no? O sea, al incentivarlo un poco más haría que más personas pudieran voluntariamente siempre acceder a esta modalidad, pero ya digo que eso no es una verdadera solución porque donde está el grueso del agujero que se hace a la seguridad social es en las personas que aparecen como jubilaciones voluntarias pero que se jubilan forzadamente porque proceden del desempleo y ahí se pierden muchas cotizaciones y hay muchísimas jubilaciones anticipadas que desde luego al final de sus carreras laborales son personas con recortes de hasta un 40% en las pensiones y es eso con lo que queremos desde luego acabar. Luego me centro en esto, si me da tiempo, pero antes, también además se ha hablado de cambiar las normas en cuanto a los años para calcular la pensión. ¿Eso lo trataron ustedes ayer en la reunión? No, No. en absoluto. No. Sobre el cálculo el cambio del cálculo, digamos, en la pensión, no se está proponiendo ninguna cuestión que no esté que no estuviera ya implementada en la reforma anterior. Es decir, vamos a un sistema que va progresivamente aumentando la edad de jubilación año por año y también a un sistema que va a ir modificando el número de años que son necesarios para el cálculo de la pensión, pero no se plantea ningún cambio en ese sistema actualmente. Y, por ejemplo, para calcular la pensión, meter otras variables como el nivel de crecimiento de la economía o también la esperanza de vida en nuestro país, ¿eso lo trataron ustedes ayer en la reunión? No, eso no lo tratamos ayer en la reunión. En absoluto, esas cuestiones ya estaban incorporadas en la reforma anterior a través de lo que en un principio se denominó un factor de sostenibilidad, es decir, un factor de sostenibilidad de las pensiones, integra esas variables, es decir, el cómo va la economía, el cómo va la esperanza de vida, pero claro, tenemos la mala experiencia, hay que decir, de que de ese acuerdo que se trasladó en 2011 del Pacto de Toledo y en diálogo social, en 2013 el gobierno del Partido Popular hizo una interpretación unilateral y con la que estamos en contra de un factor de sostenibilidad que lo que supone en definitiva son recortes, y además estamos en contra ya no solamente porque son recortes, sino porque es totalmente discriminatorio, puesto que a las personas que tienen trabajos más sencillos y que tienen peor esperanza de vida, es decir, a las personas trabajadoras con trabajos más penosos, las penaliza por encima de las personas que tienen mejor esperanza de vida y mejores trabajos, puesto que se jubilan en mejores condiciones de salud, ¿no? Es por eso por lo que estamos en contra y es por eso por lo que pedimos que se derogue, y de eso sí que hablamos ayer, de la derogación efectiva de ese factor de sostenibilidad y de, pues quizá en un momento dado, introducir una variable que contemple la sostenibilidad de la economía y la esperanza de vida, pero desde luego no en términos de recorte, no en términos de penalizar a las personas trabajadoras con peores trabajos y con peores esperanzas de vida. Y, por ejemplo, Mari Carmen, ¿el Gobierno o avanzó de alguna manera en esa propuesta de eliminar las deducciones fiscales a los planes de pensiones individuales privados? Bueno, se avanzó, sí, la intención de, dentro de todo el paquete de la mesa de diálogo social, en el abanico de temas, sí que el ministro habló de esa posibilidad, es decir, de reformar, no habló de eliminar, pero sí que habló de reformar la fiscalidad o las condiciones en general. Entendemos que entrarán también ahí la fiscalidad de los planes de pensiones. La intención del gobierno es fomentar los planes de pensiones privados de empleo, es decir, los que se llevan a través de la negociación colectiva en los centros de trabajo, algo que nosotros saludamos, puesto que desde que se llevó a cabo la reforma laboral, que ralentizó en gran parte de los centros de trabajo la negociación colectiva, se eliminó esa dinámica necesaria que tiene que tener la negociación colectiva porque desequilibró las fuerzas entre las empresas y los trabajadores,
esos planes de empleo se han quedado paralizados y son una excelente forma de salario diferido para que las empresas dan a los trabajadores para su jubilación, y ahí sí que coincidimos con el gobierno en que hay que fomentarlos, reactivarlos, porque son una buena manera de llegar a la jubilación de los trabajadores. Y saludarían también, coincidirán también con el gobierno en que hay que retocar la fiscalidad de los planes de pensiones individuales. Bueno, sí, porque en un principio el por qué se tienen que dejar de ingresar tantísimos millones, yo no recuerdo cuántos millones eran ahora mismo de cabeza, me vas a permitir, pero el por qué el gobierno deja de ingresar tantos millones en impuestos por la fiscalidad de estos planes de pensiones, cuando otras cuestiones, por ejemplo, estos mismos, no tienen esas ventajas, ¿no? El por qué estos planes de pensiones sí tienen esas ventajas fiscales frente a otras medidas que desde luego podrían tenerlo. Ese debate sí que lo hemos planteado nosotros en algún momento en UGT. Desde luego no pretendemos ni mucho menos que se acabe con los planes de pensiones, sino que se aborde una fiscalidad que sea más justa y progresiva, más equitativa para todo este tipo de medidas, ¿no? De fomento del salario, digamos, en la jubilación, que es lo que pretendemos. ¿Sí? ¿Cuándo se vuelven a reunir ustedes, Mari Carmen? Bueno, en principio ayer abordamos una estructura de la mesa que daría un calendario de reuniones periódicas, pero que desde luego todavía estamos a la espera de la propuesta del gobierno, ¿no? Pensamos en un calendario de reuniones que pueda ser semanal o quincenal, con la idea de, una vez que se terminen los trabajos en el Pazo de Toledo, pues se puedan abordar todo el abanico de recomendaciones en el desarrollo de la mesa del diálogo social, como tradicionalmente además se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Muy bien, pues Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de Empleo y Seguridad Social de UGT, gracias por contarnos cómo están las cosas. Me da la sensación de que esto va para largo, pero es un tema capital que nosotros queremos entender y trasladar así a nuestros oyentes. Gracias y que vaya todo muy bien. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, Hasta muy pronto. buenos días. Gracias. Esperamos que vaya muy bien. Sí, gracias. Muchas gracias.